Amén. Shabbat shalom a todos mis amigos y hermanos que están a través del internet viendo la señal. Yahweh es Tov, Yahweh es bueno y Yahweh como siempre tiene algo preparado para nosotros. Baruch Hashem Yahweh, bendito sea Yahweh por lo que nos está hablando y por lo que Él hablará. Estamos en la parashá número 29 y tiene por nombre Aharei Mot. Parashá número 29 y tiene por nombre Aharei Mot, que significa después de la muerte. Escúcheme bien, significa después de la muerte. Y esta parashá se encuentra en Vaikra, capítulo 16, verso 1, el capítulo 18, verso 30. Repito, Vaikra, o sea, Levítico, capítulo 16, verso 1 al capítulo 18, verso 30. Veremos qué es lo que tiene Yahweh para nosotros, para poder aprender, para poder conocer de la parashá de esta semana. Hay muchas cosas y hay un par de palabras. Imagínense que si de cada palabra realmente nosotros pudiéramos conocer el concepto de lo que Yahweh quiere hablarle a su pueblo Israel, pudiéramos estar cerca de verlo cara a cara. Yo creo que el propósito de nosotros, el propósito del pueblo es ver cara a cara a Yahweh, es poder mirar a Yahweh tal cual Él es, poderlo conocer, poderlo reconocer y poder ver el reino de Yahweh que se está acercando a nosotros. Vaikra capítulo 16 verso 1 dice: y habló Yahweh a Moshe después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Repito, y habló Yahweh a Moshe después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Verso 2, y Yahweh dijo a Moshe, o sea, después de la muerte de Nadab y Abihu, Yahweh da una orden a Moshe y dice en el verso 2, y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el Kodesh del velo adentro, adelante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Mucho de qué hablar y mucho de qué conocer. Y yo decía, en este verso 2 tiene que haber algo que realmente me pueda acercar a Yahweh. Tiene que haber algo que Yahweh me dé por entender lo que Él quiere revelarle a su pueblo hoy. Y he estado en eso toda la tarde, pero vi algo que me llamó mucho la atención. Y es que por lo general, siempre que se habla de un lugar, se usa la palabra, venga conmigo a la pizarra, se usa la palabra Makom. Makom, ¿qué? El Makom Kodesh. Makom Kodesh. Makom significa lugar y Kodesh significa, vamos a ponerlo en el hispano, santo. ¿Por qué uso yo estas palabras? Algunas personas han de decir que esa palabra no se debe usar porque es una palabra pagana, pero como este mensaje no es para eruditos de la Torah, porque los eruditos la entienden, este mensaje es para que la gente, quienes están llegando, a donde está llegando este mensaje, puedan conocer el lenguaje poco a poco. Así que por eso uso la palabra del Kodesh, del apartado, del separado. Dice entonces el Makom Kodesh, o sea, el lugar santo o el lugar Kodesh. Pero lo que me llamó la atención es que todo mundo, por ejemplo, hay algunas sinagogas, unas kahal, unas kehilot o unos shul que usan la palabra Makom Kodesh. Dicen, es el Makom Kodesh. Este es el lugar santo, es el lugar santo. Pero aquí hubo algo que me despertó y me empecé a leerlo en hebreo y dice, Vayomer Yahweh el Moshe daber el Aarón, Ariha veal Yavo, Bechol et el Hakodesh. Esto fue lo que me llamó la atención.
donde dice, Behol et el Hakodesh, mi veid, le parojet el penei, hakaporet asher, al haaron velo, yamuki veanem, araya al hakaporet. Lo que me llamó la atención de este verso es que usa la palabra Behol et el Hakodesh. Dice que no en todo tiempo entre en el Kodesh. Pero yo decía, y yo no sé cómo estará en las versiones en español, pero dice, Yahweh dijo a Moshe di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo en el Kodesh. Y la palabra, cuando me usa solamente la palabra Kodesh, la palabra Kodesh, cuando usa la palabra Kodesh, me está hablando que no entre solamente al santo, que no entre al lugar apartado. Pero yo decía, ¿cuál es la diferencia entonces entre el Makom Kodesh y el Kodesh? ¿Cuál era la diferencia? Quiero repetir el verso 2. Y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el Kodesh del velo adentro, no en todo tiempo entre en el Kodesh. No en todo tiempo entre en el Kodesh del velo adentro delante de la cubierta que está sobre el arca para que no muera. O sea, Yahweh dice, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. ¿Cuándo sucedía esto? En Yom Kippur, pero dice que no, pero dice que no puede entrar en todo tiempo. ¿Por qué esta parashá se llama después de la muerte de Nadab y Abijú? ¿Por qué dice después de la muerte de Nadab y Abijú? Porque algo ellos rompieron al haber entrado al Kodesh. Hay un verso, creo que se encuentra en Vaikra. Capítulo 1, verso 7, que dice, y los hijos del Cohen, escuchen bien esto, y los hijos del Cohen, Aarón, pondrán el fuego sobre el altar. Repito, Vaikra capítulo 1, verso 7 dice, y los hijos del Cohen, Aarón, pondrán el fuego sobre el altar. O sea, ellos sabían, ellos estaban convencidos que a ellos les tocaba entrar. Ellos podían entrar al lugar a ofrecer o a dar ofrenda a Yahweh, Nadab y Abijú. Pero entonces, ¿por qué mueren? Algunas personas dicen porque no usaron el aceite o el fuego correcto. No, no es cierto. Esa no fue la razón. O sea, el que ellos hayan ofrecido un fuego extraño es el que debemos de conocer para no cometer el error, porque todos en su tiempo, posiblemente hoy no estemos muriendo como morían antes, pero hoy es posible que Yahweh nos aparte y nosotros no nos hayamos dado cuenta que Yahweh nos apartó, nos separó, que Yahweh nos quitó del Kodesh, que Yahweh nos quitó del altar. Escuche bien esto. La ordenanza de Yahweh para el Kodesh es que no en todo tiempo se puede entrar. Pero comencé diciéndoles que había una diferencia entre el Makom Kodesh y solamente el Kodesh. El Makom Kodesh entonces es un lugar específico, terrenal, físico. Oiga bien, el Makom Kodesh es un lugar específico, es un tiempo, es un espacio. Y en ese lugar, en ese Makom Kodesh, todos ellos podían entrar, Ellos podían entrar, no había ningún problema. El Makom Kodesh. Donde ellos no podían entrar era solamente en el Kodesh, porque el Makom está diciendo el Makom del Kodesh. Escuchen bien. O sea, el lugar del Kodesh. El lugar del Kodesh. No en todo tiempo pueden entrar al Kodesh. ¿Por qué? Porque cuando se habla o cuando hablamos del Kodesh, estamos hablando del momento preciso donde la presencia de Yahweh se haga sentir. Escuchen bien la diferencia que hay. Por eso hay que leer muy
detenidamente el verso 2. Dice: y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el Kodesh del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Ok, para que no muera. Pero dice luego, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Ese era el caso. Escuche bien, el problema no fue si ellos habían encendido fuego extraño, ni qué tipo de fuego encendieron. Ese no fue el problema. El problema de Nadab y Abijú es que ellos encendieron fuego. O sea, en pocas palabras, escúchame bien. Al Nadab y Abijú venir al Kodesh y encender fuego, imagínense entonces esta luz, enciende fuego, ellos están contraponiendo la presencia de Yahweh con el fuego de ellos. O sea, ellos están poniendo su fuego, mientras que Yahweh está poniendo el fuego de él. Automáticamente entonces lo que sucede es que tanto la presencia de Yahweh está descendiendo, el fuego de Yahweh está descendiendo y ellos están encendiendo fuego. Tiene que haber una presencia más fuerte o tiene que haber un fuego más fuerte. O era el fuego de Yahweh descendiendo sobre el lugar, o era el fuego de ellos, o la presencia de Yahweh opacaba el fuego de ellos, o el fuego de ellos opacaba la presencia de Yahweh. Porque Yahweh dice, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. O sea, no en todo tiempo, hay tiempo que tú puedes entrar, pero hay momentos en los que no puedes llevar fuego porque la presencia de Yahweh va a descender a ese lugar y automáticamente va a consumir todo lo que esté ahí. Oiga bien, va a consumir todo lo que esté ahí. Como les dije, hay mucho de qué aprender para entender la diferencia que había entre el Makom Kodesh. Makom significa el lugar del santo, pero Yahweh aquí, el lugar del Kodesh, el lugar del apartado del puro, nos está hablando de un espacio, de una localización, de algo físico que está construido. Esa es la diferencia. La diferencia entonces era que el Kodesh ya no está hablando de un lugar, está hablando nada más del santuario, está hablando del lugar donde la presencia de Yahweh está descendiendo. Cuando yo leo en las Escrituras, en Vaikra capítulo 6, verso 9, Levítico capítulo 6, verso 9 dice: Hanoteret mimena yochlu Aarón uvana matzot teachel bemakom kadosh. Oiga bien, bemakom kadosh bajatzar oel moed yochulá. ¿Qué dice esto? Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, y levadura se comerá en el lugar Hakadosh, en el lugar, en el Makom Kadosh, en el Makom Kodesh. O sea, está diciendo, hoy estoy diciendo, pueden comerlo en el lugar santo, el lugar santísimo, ahí lo pueden comer, pero porque se está refiriendo entonces a un lugar específico. Pero cuando la Torah solamente menciona el Kodesh, ya no está hablando de un lugar, ya no está mencionando la palabra Makom, ya ahí está hablando de la presencia de Yahweh descendiendo sobre el lugar. Y cuando la presencia de Yahweh desciende en el lugar, usted no puede ofrecer fuego. ¿Sabe cómo es esto? Hay muchas historias que se hablan. Hay una midrash que no necesariamente usted lo podría interpretar como tal, pero hay una midrash, hay un cuento, por decirlo así, hay un cuento que se habla acerca de un rabino y se dice que cuando hay, dice, un talmid, y el talmid quiere poner una alajá, o sea, una ley, estando un rabino o un líder
o un líder mayor que él en el lugar, dice que posiblemente ese año esa persona muera. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando hay un talmid y el talmid quiere poner una alajá, una ley por encima del rabino, esto es judaísmo, yo no estoy hablando Torah ahorita. Dicen que lo que sucede entonces es que están ofreciendo fuego extraño. Así es que posiblemente se cuenta la historia entonces que había un talmid que delante del rebe, del rabino, estaba el rabino con su esposa y vino el talmid y dijo una alajá nueva que él estaba creando en ese momento. Y el rabino dicen que se puso triste y le preguntó a su esposa, ¿qué te sucede? Y el rabino le dijo, tengo tristeza porque el talmid no va a vivir todo este año va a morir. Y cuenta la historia que ese año, antes que terminara ese año, el talmid murió. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? No me interesa realmente hablarle de este midrash, sino que lo que me interesa es que usted logre entender que lo que sucedió con Nadab y Abihú es que cuando ellos llegaron a ofrecer fuego, no había problema que ofrecieran fuego. El problema era en el momento que estaban ofreciendo fuego, era precisamente el momento que el fuego de Yahweh estaba descendiendo. O sea, no podía él ir por encima. El fuego de ellos pudo haber sido muy kodesh, muy kadosh, muy limpio, muy lo que quiera, pero en ese momento Yahweh, la presencia de Yahweh estaba por encima de Nadab y Abihú. Por eso entonces se cree y se dice, y aún la Parashá lo menciona, que Yahweh le ordena a Moshe y le dice que le diga a Aarón que no en todo tiempo entre en el Kodesh. ¿A qué? A ofrecer fuego, porque acuérdense que el sumo sacerdote entraba cuando la presencia de Yahweh descendía. Ese no era problema, ese no era el problema. El problema era que se encendiera fuego cuando la presencia de Yahweh estaba descendiendo sobre el lugar. O sea, él iba a consumir y a quemar todo. ¿Cuál es la lección de esto? Tenemos que tener cuidado cuando vayamos a ofrecer fuego. Ofrecer fuego no significa nada más cantar de una forma negativa o hacer cosas negativas. Cuando hablamos de Nadab y Abihú, Nadab significa nobleza. Viene de la palabra Nedivut, significa nobleza. Abihú significa padre del pueblo, o significa tu padre. Abi, que es padre, y Hu es tú, tu padre. O sea, en pocas palabras, se dice que Nadab y Abihú eran de buen parecer y habían sido dotados por habilidades que no cualquiera podía tener. Nadab y Abihú habían sido dotados por habilidades que no cualquiera podía tener. Y con lo que se relacionaba a esto era, escuche bien qué cosa más interesante, a Nadab y Abihú se les relacionaba con rectitud. Rectitud, o sea, se supone que ellos dos eran rectos. ¿Para qué? Para convertirse en los próximos líderes del pueblo de Israel, Nadab y Abihú. Nadab y Abihú eran los que tenían nobleza. Nadab, repito, significa nobleza y Abihú significa padre del pueblo. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban listos para asumir la responsabilidad de dirigir al pueblo de Israel, puesto que Moshe y Aarón ya estaban viejos? Así que si Moshe y Aarón estaban ya viejos, lo más posible era entonces que había que llamarlos a ellos, a los que tenían nobleza o a los que podían dirigir al pueblo, porque tenían todos estos atributos y todas estas habilidades. Así que posiblemente dijeron, bueno, ya Moshe y Aarón, o nuestro padre y nuestro tío, ya están viejos, así que posiblemente Nadab y Abihú te toque a ti y a mí dirigir a este pueblo de esta forma,
pero es posible que no estemos preparados. Así que necesitamos entonces hacer lo que nuestro Padre hace. ¿Y qué es lo que hace? Entrar en el Kodesh y ofrecer ofrenda. El problema es que ellos no entraron al Makom Kodesh, ellos entraron al Kodesh. Usted y yo podemos estar en el Makom Kodesh, en este lugar, un lugar de 4 paredes, un lugar que fue hecho con estas manos, un lugar que fue hecho con las manos de hombres. A eso se le llama Makom Kodesh. Pero hay un momento en este Makom Kodesh que deja de ser Makom, que no más, o que desaparece el Makom y solamente queda el Kodesh. ¿Qué significa el Kodesh? Que era solamente la santidad de Yahweh. O sea, en ese momento es cuando la presencia de Yahweh desciende sobre el lugar. Así que cuando ellos dicen vayamos a ofrecer o a dar ofrenda a Yahweh, ellos sabían todo cómo había que hacerlo. Les acabo de mencionar que en las Escrituras, en Vaikra capítulo 1 verso 7 dice: y los hijos del Cohen, Aarón, pondrán el fuego sobre el altar. O sea, no había ningún problema. Ellos estaban dotados para poder ir y poner fuego en el altar. El problema era que se estaban enfrentando a un fuego totalmente diferente al que ellos tenían. Ellos presentaron el fuego del Makom, pero en ese momento no tenía que haber fuego del Makom Kodesh. En ese momento era fuego del Kodesh. O sea, no era del lugar hacia arriba, no era de abajo hacia arriba, sino que en ese momento era de arriba hacia abajo. Y la presencia de Yahweh los consumió. ¿Qué quiero decirles con esto? Una cosa es la humanidad. Una cosa es la humanidad y otra cosa es la esencia de Yahweh. O sea, una cosa es el Makom Kodesh y otra cosa es el Kodesh. Una cosa es el lugar donde se da la presencia de Yahweh y otra cosa es la presencia de Yahweh. Nada, viejo decía, nosotros estamos bien. Yahweh nos ha dotado a todos nosotros, a todos los 4, para poder ir al Makom Kodesh. Les enseñaron que podían ir al Makom Kodesh. Lo que no les enseñaron era que al Kodesh no podían ir, porque era el Kodesh el que descendía sobre el lugar. En pocas palabras, había fuego celestial y Yahweh no comparte su kabod con nadie. Yahweh no comparte su gloria con nadie. Eso significa entonces que tenemos que tener cuidado. Si algo tenemos que aprender nosotros es de saber en qué momento usted, posiblemente Yahweh le dé a usted la bendición de venir al Makom Kodesh y presentar su ofrenda. Posiblemente Yahweh nos dé a nosotros la bendición de poder venir al Makom Kodesh, al lugar del Kodesh, a presentar ofrenda. El problema es que no en todo tiempo podemos presentar ofrenda, porque es posible que ese tiempo sea el del Kodesh. Es posible que en ese tiempo sea el del Kodesh. Repito, no era el del Makom Kodesh, era el del Kodesh. O sea, era la presencia de Yahweh. Cuando la presencia de Yahweh se hacía sentir en ese lugar, pienso que ahí no había espacio y tampoco había tiempo. Pienso que Yahweh nos está diciendo, porque las Escrituras dice, ¿acaso podremos, dijo Shlom, acaso el hombre puede construirle un altar, un edificio, una casa a Yahweh? ¿Podrá haber algo que soporte la presencia de Yahweh? O sea, llega un momento donde el Makom Kodesh no tiene resistencia para que Yahweh descienda. Entonces deja de ser Makom, deja de ser 4 paredes, deja de ser un arca, deja de ser madera de acacia, deja de ser shetut, deja de ser tontería y se convierte en un lugar donde no existe el espacio ni el tiempo, sino solamente la presencia de Yahweh.
Cuando Nadab y Abijú entraron al lugar, era porque ellos estaban pensando humanamente y decían, ese es el lugar, Makom Kodesh, y nosotros, de acuerdo a Vaikra capítulo 1, verso 7, podemos subir y sin ningún problema ofrecer a Yahweh. El problema es que lo hicieron cuando no debían hacerlo. Pienso yo, esto usted póngalo en mi libro, en el libro de Jacob capítulo 15, verso 798, si usted quiere. Pienso yo que cuando Yahweh le dio la orden a Moshe y le dijo, dile a Aarón tu hermano que no entren en todo tiempo, ¿sabe qué? También se me viene a la mente, es que Nadab y Abijú, escuche bien esto porque esto es importante. Cuando Yahweh dice no entren en todo tiempo, significa que Nadab y Abijú estaban jóvenes. Nadab y Abijú todavía había experiencia que le hacía falta a ellos. Todavía Yahweh no había despachado a Aarón ni a Moshe. Y como Yahweh no había despachado ni a Moshe ni a Aarón, no era el tiempo de ellos. Entonces, lo único que nos toca es esperar. A David, Melech David, vino el profeta Shemuel y depositó aceite sobre su cabeza y lo ungió de parte de Yahweh, porque el Urim y el Tumim le dijeron a Shemuel que David, Melech David, era el hombre que tenía que ser ungido como el rey de Israel. Pero ¿sabe qué fue lo que dijo Yahweh? Tened cuidado, David, porque todavía estás como Nadab y Abijú. Todavía está vivo, ¿quién? El rey Shaul. Y si Shaul está vivo todavía, ten cuidado con Shaul. ¿Por qué? Porque si no vas a ofrecer fuego extraño delante de Yahweh, hasta que Yahweh apartó a Saúl, al rey Shaul, entonces David se convirtió en rey. Oiga, David ya era un gran cantor. David tocaba el arpa. Cuando David tocaba el arpa, el demonio que estaba, o el espíritu que estaba en el rey Shaul, se iba. Pero ¿qué sucede? Fuiste ungido. Nadab y Abijú fueron ungidos. Podían subir al Kodesh, podían subir al Makom Kadosh a ofrecer fuego, pero no era el tiempo para ofrecer fuego. Yahweh dice, hey, es en mi tiempo, y lamentablemente en toda la Torah el tiempo es hasta que se muere Moshe o Aarón. Hasta que ellos se murieran. Entonces Yahweh decía, si se murió Moshe, ¿quién fue el que lo sucedió? Yahoshua. Se murió Aarón, ¿quién lo sucedió? Eleazar. Entonces significa que si las escrituras dicen en Hechos capítulo 3 verso 21 que todas las cosas se van a restaurar, todas las cosas se van a restaurar, pienso que Yahweh de alguna forma, después de la lluvia, después de Yom Kippur, después de Sukkot, después de Shemini Atzeret, algo quiere tratar con nosotros nuevo. Y de la manera como nosotros vayamos entendiendo, no solamente aquí en la cabeza, sino en el corazón, que vayamos entendiendo el mensaje, la palabra, la Torah de Yahweh, que se esté revelando a nosotros, es cuando vamos a empezar a ver los milagros. Quiero dar un pequeño testimonio de lo que estoy diciendo. Cuando estamos terminando Shemini Atzeret, y aquí están testigos y los hermanos algunos que estuvieron viendo la transmisión, yo les dije, Yahweh va a mandar lluvia cuando termine este mensaje. Y eso quiere decir que la lluvia temprana y la lluvia tardía ya voy a empezar a dar en este lugar, porque logramos comprender que de Yom Teruah a Yom Kippur nos teníamos que arreglar. En Yom Kippur nos dice en Isaías capítulo 1 verso 18 que si tus pecados fueren tan rojos como el carmesí, Yahweh los haría como la blanca lana. Entendimos entonces que de Yom Kippur a Sukkot, ¿cuántos días hay? 5 días. 5 días.
De Yom Kippur a Sukkot hay 5 días. O sea, Yahweh está diciendo entonces, prepárense en estos 5 días. ¿Por qué? Porque lo voy a sacar. En estos 5 días va a crecer. Entonces, el pecado rojo, carmesí, se va a convertir en estos 5 días, ¿en qué? En pecado blanco. Y eso significa Sarat. Eso significa que el Cohen nos declaró que teníamos lepra. Y si el Cohen declaró que teníamos lepra, entonces a partir del primer día de Sukkot, Yahweh manda que tenemos que estar fuera de nuestras casas. ¿Por qué? Por 3 razones. La primera, nuestro cuerpo tiene Sarat, o sea, tiene lepra. Nuestra vestimenta tiene Sarat, tiene lepra. Y la casa donde estamos habitando igual tiene lepra. Yahweh dice, en estos 7 días que te voy a sacar de la casa, yo me voy a encargar entonces de comenzar a limpiarte a ti en la Sukkah, purificar el mensaje, la Torah, la palabra que voy a poner. La palabra entonces es la vestimenta, la vestidura la voy a purificar. Y mientras estés 7 días fuera del lugar, fuera del Macom o fuera de tu casa, mientras estés 7 días fuera, yo voy a encargarme durante esos 7 días de purificar tu casa. Si tu casa se purifica, entonces vas a ser un hombre verdaderamente libre que va a estar preparado para recibir Shemini Atzeret. Cuando vino Shemini Atzeret, me acuerdo que al final de la enseñanza comenzó a caer una gran tormenta y yo salí. Me acuerdo que terminé la enseñanza, salí y Fabián, mi hermano de Colombia, y Fabián me pregunta y me dice, y bueno, y entonces, hermano, ¿qué? ¿Va a llover o no va a llover? Y yo me quedé, bueno, Yahweh, entonces que me vas a dejar avergonzado. Dice Fabián que hizo la misma pregunta a él. Dice que le dijo a Yahweh, si tú de verdad estás en esto, si esto es verdad, entonces tiene que llover. Y me hizo la pregunta a mí. Y yo le dije, va a llover. Y cuando vengo saliendo, empiezo a escuchar que, cuando vengo saliendo de la oficina, empiezo a escuchar que todo el mundo está diciendo que hay una gran tormenta. Y salió todo el mundo a la carrera a mojarse, porque había una tormenta. Y lo que Yahweh había dicho entonces es que después de habernos purificado, después de haber estado 7 días fuera, y con el retorno a la casa, en Shemini Atzeret, Yahweh entonces dice que nos va a caer la lluvia temprana y la lluvia tardía, y eso va a ser la bendición. Después que termina Shemini Atzeret, al siguiente día, creo, o 2 días después, salgo para un lugar que se llama Peña Blanca, porque me habló un amigo que tengo por allá. Y en eso, él tiene una ONG, dueño de ferretería, un hombre pudiente económicamente, muy pudiente. Entonces, miro que llega enfrente de la ferretería de él, estando en Peña Blanca, como a 1 hora y media de aquí de San Pedro Sula. Miro que enfrente llega un camión lleno de fardos, de paca de ropa. Pero yo le hice la broma a él y le dije yo, brother, ¿y yo qué necesito para tener algo de eso? Y me dijo él, solo consígase un camión, y llamo ahorita mismo para que le entreguen un camión de fardos. Un camión de fardos. Toda la parte donde está el lugar donde comemos nosotros está lleno de pacas. Es impresionante todo lo que hay. ¿Por qué les hablo de esto? Porque yo sí creo que de alguna forma que no se entiende, un camión de pacas que no se entiende, yo creo que la lluvia va a caer sobre esta casa en este año de una manera impresionante. Lo he visto sin estar buscándolo, sencillamente no lo busqué, sino que en el camino apareció. Y Yahweh está haciendo cosas, y aquí es donde yo quiero decirle a ustedes, la bendición de Yahweh va a depender entonces de Nadab y Abijú. Si siendo jóvenes, Nadab y Abijú pueden presentar fuego delante de Yahweh, y si es fuego delante de Yahweh, cuando la presencia de Yahweh está en ese lugar, automáticamente lo que va a ocurrir va a ser muerte. Tenemos entonces la responsabilidad, usted y yo,
de poder entender, de poder mirar cuál es el plan y el propósito que Yahweh tiene con nosotros para poder ofrecer de la forma correcta fuego delante de él. Mire, y le voy a decir una cosa: ofrecerle, darle ofrenda a Yahweh, poder venir al Aarón Kodesh, poder venir al Makom Kodesh, poder venir a este lugar a ofrecerle a Yahweh, significa: me duele, me quema, me arde. Tu presencia no la soporta este cuerpo lleno de lepra, lleno de problemas, lleno de muchas cosas, pero aquí estoy delante de tu presencia, Yahweh. ¿Cuándo era que ellos fueron a ofrecer? En Yom Kippur. Y en Yom Kippur usted no puede venir con lepra. Oiga bien lo que le voy a decir: al Makom Kodesh. El sumo sacerdote es el que tiene que venir con todos los pecados del pueblo para ofrecer delante de Yahweh fuego. Pero no todo lo puede hacer, y esta es la parte más difícil que entienda el ser humano, o que entendamos. Esta es la parte difícil, porque desde el momento que tenemos un poco de sabiduría como Nadab y Abijú, sabiendo que Vaikra 1:7 dice: y los hijos del Cohen Aarón pondrán el fuego sobre el altar, es suficiente razón para decir: yo también tengo de eso mismo que tiene el otro. Es suficiente para que David pudiera decir: yo tengo de lo mismo que le dieron a Saúl. A Saúl lo ungieron con aceite, y a mí vino el mismo que ungió a Saúl, me ungió con aceite, y yo tengo también la misma autoridad para estar por encima de Saúl. Pero esa no fue la condición que Yahweh le puso entonces a David. David dijo: tuvo en sus manos la cabeza de Saúl, del rey Saúl, la tuvo David. Pero David dijo: libre Yahweh mis manos de tocar ¿a quién? Al Mashiach. Al Mashiach. ¿Qué es Mashiach? Al ungido. Sí, pero es que Saúl cometió muchos pecados. Saúl dejó al rey, aquel rey vivo. Saúl agarró de las vacas de los enemigos. Saúl fue a presentarse delante de la divina de Endor. O sea, Saúl, por favor, miren, ve, con todos los pecados de Saúl, Yahweh se apartó de él y Saúl ya está muerto. Sí, dice David, pero que me libre de todas formas, Yahweh, mis manos de tocar a su Mashiach. Hasta que muera este Mashiach va a levantarse el otro Mashiach. Mientras este Mashiach siga vivo, ahí que Yahweh se encargue de él. Y es tan difícil poder reconocer esa parte. Difícil cuando miramos a un Shaul cometiendo todos esos errores. Sin embargo, tengo el otro lado de la moneda, y veo a un hijo de David también con la misma autoridad. Hijo del rey, ¿cómo le llaman? Hijo del rey le llaman príncipe. Así que Absalón tiene la misma autoridad que tenía David sobre Saúl. Pero Absalón sí no hizo eso. Absalón quería quitarle el reino a su padre David. ¿Cuál fue? ¿En qué terminó entonces Absalón? Muerto. ¿En qué terminó Nadab y Abijú? Muertos. ¿Qué es lo que Yahweh nos quiere enseñar? Y digo nos quiere enseñar porque hay ciertas cosas que yo también tengo que aprender. Pero si logramos enfocarnos y darnos cuenta que es posible que el espíritu de la nobleza, el espíritu de lo grande que soy yo, el espíritu de la nobleza que significa Nadab, el espíritu de esa nobleza puede estar en mí, y el espíritu de Abijú, que yo también, igual que Moshe, también tengo la misma autoridad, porque en Vaikra capítulo 1 verso 7 Yahweh me lo ampara y dice: y los hijos del Cohen Aarón pondrán el fuego sobre el altar. ¿Quién dice que yo no puedo hacerlo también?
Y cuando se presentaron delante de Yahweh, Yahweh hizo, escúchame bien, esto es lo divertido, no eran malos muchachos, eran Kohanim. Yahweh hizo que ellos se presentaran delante, lo que había en el corazón de ellos, Yahweh lo conocía. Escuchen bien, Yahweh conocía lo que había en el corazón de Nadab y Abijú, y Yahweh los trajo exactamente en el momento preciso donde la presencia de Yahweh tenía que descender. O sea, Yahweh a veces pone veredas y nos hace ir por caminos aparentemente bonitos. Y dice las Escrituras, hay caminos al hombre que le parecen rectos, pero su final, ¿qué? Es camino de perdición, es camino de muerte. Hay caminos que nos parecen a nosotros, a mí. ¿Cuántas veces no me he muerto? ¿Cuántas veces Yahweh no ha tenido que matarme a mí? Porque hay caminos que yo he escogido que me parecen rectos. ¿Cuántos caminos usted ha escogido en su vida que le parecen rectos? Nadab y Abijú escogieron su camino y parecía recto. No estaban ofreciendo cualquier aceite, estaban ofreciendo el mismo aceite. El problema no era ese. Una cosa es la liberación del lugar Kadosh, o sea, del pecado personal del hombre. Oiga bien, una cosa es la liberación del lugar Kadosh, o sea, del pecado personal del hombre, y otra es el pecado del Kodesh, o sea, de los cometidos contra Yahweh. El pecado de Nadab y Abijú fue un pecado del Kodesh. Ellos se presentaron en el momento que la presencia de Yahweh está descendiendo. Claro que podemos. Claro que se puede subir. Claro que podemos estar ahí. Por supuesto que podemos estar ahí. ¿Y quién dijo que yo no me sé la Torah? ¿Y quién dijo que yo no puedo cantar bonito? ¿Y quién dijo que yo no toco instrumento mejor que cualquiera? Por supuesto que todos podemos. ¿Sabe algo? Recuerdo que en el judaísmo se enseña, y esto yo lo enseñé y lo enseñé aquí para que se practicara, que cuando venía Pesaj había que ponernos a buscar con luz. Yo no sé si Judá se acuerda de eso. Con luz, con focos, había que buscar el hametz por la casa, que eso yo lo enseñaba. Y me acuerdo que donde unas hermanas, la hermana Betty, me acuerdo que yo les enseñé eso y ellos andaban con un foco viendo hasta los rincones más oscuros para buscar hametz en Pesaj. O sea, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque el hametz no solamente había que buscarlo por encima, ahí donde mira la suegra, sino que el hametz había que buscarlo en lo más profundo de la cocina o de la casa, ahí donde nadie se imaginará que ahí hay hametz. Yahweh nos manda en Pesaj a buscar lo último. No puede haber hametz en tu casa. Y yo les decía, por favor, busquen todos los frascos, miren todo lo que tienen ustedes en su casa, en la alacena de su casa, de su cocina, y busquen si hay algo que contiene hametz, si hay algo que contiene levadura. Eso hay que sacarlo. Y la verdad es que es duro servirle a Yahweh. Así es, esto es lo que Yahweh quiere que haga con nosotros. Yahweh quiere hacer con nosotros. ¿Cómo somos declarados nosotros en Sucot? Inmundos. Inmundo es sinónimo de muerte. Somos declarados muertos en Sucot. Así es que dice entonces las Escrituras, o dice la Parashá, después de la muerte física, aún Yahweh quiere que hagamos algo más después de la muerte. Hay algo más después de la muerte física. ¿Saben por qué hay algo más? Porque las Escrituras dice que en la final trompeta los muertos en Mashiach, ¿qué? Resucitarán primero. Entonces quiere decir que después de la muerte
hay todavía algo más. Yo les he dicho a ustedes, si en Yom Teruah es la resurrección de los muertos, entonces Yahweh quiere que caminemos una milla más después de la resurrección. Esa milla es de Yom Teruah, como dice en Revelaciones capítulo 2, verso 10, dice que tenemos que ser fieles por 10 días hasta la muerte. Por 10 días. Entonces entre Yom Teruah y Yom Kippur hay 10 días que tenemos que ser fieles. Eso significa que después de la muerte siempre viene una prueba más. Después entonces de Sukkot, Yahweh dice que tenemos que pasar una prueba más. ¿Cuál prueba más? Si la de Sukkot es una prueba física, porque fuimos encontrados con lepra, porque mi casa tiene lepra, porque yo tengo lepra, porque mis vestimentas tienen lepra, Yahweh entonces me manda que tengo que estar afuera. ¿Por qué? Porque estoy muerto en delitos y en pecados. Mi casa está muerta en delitos y pecados. Mis vestimentas están muertas en delitos y pecados. Mi carne está muerta en delitos y pecados. Y Yahweh quiere entonces que después de esa muerte, ¿qué tenemos que hacer? Vámonos a las escrituras. Mateo capítulo 5, verso 38. Capítulo 5, verso 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Qué difícil es esta parte. Todos lo leemos bien, pero a la hora de los porrazos, como digo yo, a la hora de los golpes, a la hora de la hora, se nos olvida lo que decía la Torá, lo que dice la Torá. Verso 41, aquí quiere llevarlos. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ¿qué dice? Ve con él 2. O sea, Yahweh entonces nos obliga porque la Torá ni modo toca. Yahweh nos obliga y dice, esta ordenanza será perpetua. El que no la haga será cortado del pueblo de Israel. Yom Kippur, perpetuo. El que no lo haga será cortado del pueblo de Israel. Sukkot, perpetuo. El que no lo haga será cortado del pueblo de Israel. O sea, Yahweh está diciendo constantemente que va a ser cortado del pueblo de Israel. Yahweh dice entonces, ok, ya cumpliste con la parte física, con el Makom Kodesh. ¿Qué cumpliste? Yom Kippur y Sukkot. Saliste de tu casa y te metiste en la Sukkah. Estás en Sukkot celebrando Sukkot, perfecto. Pero Yahweh dice, el problema es el siguiente, dice Yahweh. Ahora tienes que ir una milla más. Ahora tienes que irte una milla más. Y esa es la parte difícil del ser humano, una milla más. ¿Por qué? Porque todavía no hemos logrado entendido la diferencia que hay entre el Makom Kodesh y el Kodesh. El Makom Kodesh todo el mundo lo entiende. Es todo lo físico, todo lo natural, todo lo que tenemos, todo donde nuestra fuerza puede llegar y lo que mi intelecto y mi inteligencia es capaz de dar. Pero Yahweh dice, pero después de eso, papá, te toca una milla más. Y esa es la parte más difícil. Yahweh está demandando de su pueblo Israel caminar una milla más. Yahweh está demandando, sí, ya sé que cumpliste con la Torah, pero te quiero una milla más. Yahweh a las 10 vírgenes les dijo, tienes que caminar una milla más. Y le voy a decir algo. Las imprudentes no caminaron la milla porque no tenían cómo caminar. Las sensatas caminaron una milla. Pero Yahweh dijo, son 2 millas. Las que estaban a la medianoche caminaron 2 millas. Yo le pregunto a usted, entiendo y estoy convencido y seguro que caminar una milla es duro. Y no se diga caminar 2 millas. Entiendo que no es fácil poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Entiendo, yo hablaba con unas personas en Peña Blanca, con unos gringos,
me cayeron en vaca porque querían que este judío se convirtiera y se hiciera cristiano y aceptara la sangre de Cristo. En una gran pelea, una gran discusión. Pero entendí que necesitamos entonces aprender a caminar una milla más. Y esa es la parte difícil. Todo el mundo quiere lo fácil. Lo fácil es la sangre de Cristo me cubre. Lo fácil es el mensaje de la salvación, es sencillo. Esa parte es la fácil. La difícil, la que realmente cuesta, es aceptar que la Torah de Yahweh es un ayo que tenemos que llevarlo sobre nosotros y hacerlo como Yahweh dice, no como mis intereses personales me lo mandan, no como la Torah que yo me invento me lo manda, no como mi creencia me lo manda, sino como está escrito en la palabra, obedecer los mandamientos de Yahweh, guardar los mandamientos de Yahweh, ponerlos por obra y hacerlos, créanmelo, eso es ofrecerle fuego a Yahweh. Pero lo interesante de esto es que tenemos que ofrecerle a Yahweh en el Makom Kodesh, y esa es la parte difícil y nos cuesta, créanmelo, a mí me cuesta mucho. Quisiera no cometer tantos errores que he cometido para poderme presentar delante de Yahweh, y muchas veces me siento inoperante para poder subir a este lugar y presentarle a Yahweh olor grato delante de su presencia. Todos los días de mi vida yo espero que Yahweh, Él, pueda hacer descender fuego de los Shamaim, de lo alto, y pueda quemar esta ofrenda, y que suba esta ofrenda como olor grato delante de su presencia. Ahí es difícil, créanmelo. Ese es mi ruego a Yahweh. Yo le invito a usted para que su ruego a Yahweh todos los días sea: quiero subir como olor grato, y yo sé, Yahweh, que no puedo solo y necesito, o no puedo sola, necesito que me ayudes, que puedas venir y hacer morada en mi vida. Y si el Hakadosh Baruj Hu puede hacer eso, vamos a tener entonces un Makom Kodesh preparado para recibir el Kodesh. Yahweh, te doy gracias por este momento. Gracias porque es fácil enseñar tu Torah, pero es muy difícil obedecerla. La revelación viene porque tú la envías a quien tú quieres, Yahweh. Pero obedecerla no solamente en nuestro pensamiento, sino que baje al corazón, es la parte difícil. Pero yo creo, Yahweh, que tú tienes planes, que tú tienes propósitos perfectos. Yo sé que la obra que tú comenzaste la vas a terminar, Padre. Y no se trata que el alfarero se haya equivocado. Sencillamente el alfarero está tomando nuevamente el barro, lo está haciendo nuevamente y está levantando una vasija nueva. Y en ese proceso Yahweh nos está llevando hasta que logremos llegar a la estatura del varón perfecto. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh se incline favorablemente a ti y que Yahweh pueda darte mucha paz y mucha bendición.